nuestro esquema, ¿cierto? Por ejemplo, por aquí, chun, chun, tenemos ejemplo de nuestra casa o un edificio, un apartamento, bueno, las cargas, lo que tengamos con carga. Entonces, ¿qué pasa? Lo que consume la carga es lo que proviene del barraje más lo que yo le estoy aportando aquí en general. Entonces, este sistema es análogo a, por ejemplo, ahorita que nosotros estamos haciendo sistemas fotovoltaicos conectados a la red, ¿cierto? Si ustedes han revisado el tema o han visto ya la lectiva o bueno, como sea, ustedes se dan cuenta de que, por ejemplo, los sistemas fotovoltaicos se encuentran ahorita limitados a un bajo porcentaje de penetración. Entonces dice por allá la CREC 030 que tiene que ser el 50% de la mínima demanda o el 15% de la capacidad del circuito, ¿cierto? Que si requiere más hay que hacer pues un estudio de conexión, ¿sí? Bueno, el hecho es que esto se asemeja mucho a eso. Aquí en vez de generador tendríamos los paneles en inversor. Para el inversor, en el sistema fotovoltaico, el punto de nuestra conexión es un barra infinito y él se sincroniza con ese punto. Entonces es análogo a eso. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pasa que la solución sería esta, donde la línea del barraje corte la curva del generador. Entonces, si nosotros hacemos control sobre la turbina, cuando nosotros modificamos la potencia de la turbina, ¿cierto? En vacío, se aceleraría la máquina, ¿cierto? Eso implicaría que en vacío, sin estar conectado, la frecuencia sería más alta. Pero como está conectado a la red, ¿cierto? La frecuencia tiene que ser la misma frecuencia del barraje, la frecuencia del sistema es la misma, no cambia, no cambia. Entonces, ¿qué haría la curva? La curva se desplazaría hacia arriba si yo aumento, ¿cierto? Y si yo reduzco la potencia de la turbina del generador, entonces se reduce. ¿Y qué cambia? Pues cambia los aportes que hace el generador. Por ejemplo, en amarillo, fíjense que en amarillo el generador aportaría más, ¿cierto? En la verde el generador aportaría menos potencia generada, ¿cierto? Y entonces la potencia que da el barraje, ¿cierto? Pues tiene que cambiar. En amarillo, entonces la potencia de la carga, si yo no cambio la potencia, la distancia tiene que ser la misma, ¿no? Entonces en amarillo el barraje aportaría esta potencia. Y en verde, entonces el barraje eh, aportaría más potencia, sería por acá. Bueno, por acá, potencia del barraje infinito. Tendría que asumir más potencia, cuando la potencia de la carga sea la misma. Bien, entonces la turbina controla tanto consume, tanto aporta el generador, ya que hablé de consumir. ¿Qué pasa si la frecuencia de vacío es menor que la del barraje? Entonces habíamos dicho, no, pues entra como motor. Y sí, efectivamente, fíjense, nosotros miramos la curva, bajaríamos, dejarlo por acá, paralela. La pendiente no cambia. ¿Por qué? Porque la pendiente, recordamos, la pendiente del generador es que la potencia de plena carga sobre la frecuencia de vacío menos la frecuencia de plena carga. Esa pendiente va a permanecer constante, ¿ya? Entonces, por aquí, quedaría así. ¿Qué pasa? ¿Dónde se corta? Se corta en la zona del barraje infinito, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El generador ya no es generador, se convierte en ¿qué? En motor y consume una potencia del barraje. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el barraje? El barraje tiene que subir la potencia del motor más la potencia de la carga. Entonces, el barraje infinito recuerda que tiene la condición de que puede suministrar, consumir cualquier tipo de potencia. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que con el control de la turbina controlo la potencia activa que inyecto o que saco del sistema porque puedo convertir la máquina en motor. Bueno, profe, ¿y si la frecuencia de vacío es la misma frecuencia del sistema? Es decir, el punto queda aquí. Fíjense que para ese punto, aquí en rojo, para este punto, ahí llamaríamos que la máquina está flotando. Acá, en este punto. Ahí. ¿Cuál es la solución? Se corta aquí. ¿Cuál es la potencia de la máquina? No no consume, simplemente está girando. ¿Cierto? La turbina está moviendo el generador, no está nada, no está haciendo nada. ¿Sí? Esto está flotando. ¿Ya? ¿De qué depende eso? De la potencia que inyecta la turbina. Entonces, en ese punto, que apenas se me cerró la aplicación, en ese punto, entonces la turbina simplemente está moviendo la máquina, no inyecta, no consume, ¿cierto? En el punto de que consume, entonces la turbina ya no inyecta, ¿no? Se convierte en un motor. Bien.
Vamos a ver por... Bien, perfecto. Ese sería el segundo modo de operación, cuando opera en paralelo con un barraje infinito, que sería pues, el caso del laboratorio. Bueno, ahora. Bueno, no hemos terminado el caso. Bueno, profe, eso es la turbina, el control de la turbina. Ahora, ¿qué pasa si controlamos la excitatriz? ¿Qué hace el control de la excitatriz? Profe, no sé si me esté pasando a mí, pero no le veo compartiendo pantalla. Ya la comparto. Sí, es que se me cerró la aplicación. Ya, aquí. Ya, listo, perfecto. Ya me he escrito. Bien. ¿Qué pasa si yo con excitatriz? Bien, regáleme 2 minuticos, muchachos. Ya continuamos. Voy a excitatriz, que es el otro punto de control antes de pasar al último caso. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ya sabemos que, bueno, nuestro generador opera aquí en un barra infinito. Si yo aumento la potencia de entrada de la turbina, lo que hago es aumentar la potencia que voy a inyectar a la red. Si la reduzco, pues reduzco la potencia que inyecto a la red. Si paro la turbina, la máquina sigue girando, pero entonces se convierte en motor. Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo controlo aquí la corriente de campo? ¿Sí? ¿Qué pasa si aumento la excitación? Entonces, va a suceder lo siguiente. Entonces, si yo aumento la excitación, vamos a ver el diagrama fasorial. Entonces, por acá estará el voltaje de fase. Por acá. La caída en la resistencia, en la reactancia síncrona. Recuerden que estamos despreciando la resistencia, las grandes máquinas. De todas maneras, si consideramos la resistencia, no es muy amplio el margen de cambio. Ahora bien, esto me acuerdo en el taller, muchachos, en el último punto, muchos cometieron un error. Recuerden que es real, la que estamos despreciando es la resistencia de armadura. ¿Listo? Y la resistencia que nos daba el enunciado era la resistencia que de campo, ¿no? De campo. No es la resistencia de armadura. Recuerden que la resistencia que nos daba el enunciado, la resistencia del devanado de campo, ¿cierto? La resistencia que yo requería para calcular la impedancia síncrona es la resistencia de armadura, ¿cierto? Entonces, esta no la daba en el enunciado. Entonces yo decía, no, esta es cero. La que me da es esta. ¿Listo? Bueno, ahora sí continuamos. ¿Qué pasa si yo modifico la corriente de campo? Entonces la FEN tiene que crecer. Pero resulta que nosotros vimos que esta distancia es proporcional a la potencia activa y depende de la turbina, no del campo. Entonces, ¿qué pasa? La FEN debe crecer, listo, la FEN debe crecer, pero no puede cambiar la altura, ¿cierto? No puede crecer en la misma dirección. Tiene que mantener la altura del diagrama fasorial. Entonces, esta sería la nueva FEN. Profe, ¿se parece al caso anterior? No, ¿por qué? Porque es que el voltaje de fase lo pone el barraje, entonces el voltaje de fase tampoco puede cambiar. Entonces esto tiene que cerrar de esta manera. ¿Qué pasó? 1, se agachó triángulo. 2, la corriente tiene que crecer y cambiar su variación, su magnitud, perdón, y su ángulo. La corriente pasa acá, se volvió más inductivo y la corriente aumentó, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que esta distancia de acá hasta acá es proporcional a quién? A los reactivos. Y entonces en el azul, ¿qué pasó? Resulta que la distancia se volvió más grande. ¿Qué pasó? Aumentamos los reactivos. Bueno, y si yo reduzco la corriente de campo, si yo reduzco la corriente de campo por aquí, la FEN se me vuelve pequeña, entonces la FEN se me reduce, pero entonces la orientación de este señor cambia, ¿cierto? ¿Qué pasó? Pues si A por XS tiene que estar aquí. Y A por XS es este, perdón. La corriente tiene que estar de esta manera. ¿Qué implica? Fíjense que los Q van para el otro lado. ¿Qué está haciendo la máquina?
Fíjese, corriente se volvió capacitiva. Significa que la carga le está suministrando, porque recuerden que a nosotros la referencia es la carga. Entonces, significa que la carga le está suministrando reactivos a la máquina y empezó a consumir reactivos el generador. Entonces, con el control de la excitatriz, controlo los reactivos. Entonces, la excitatriz controla el aporte o consumo de reactivos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, aumento la excitatriz, hagamos otro caso. Aumento la FEM. El puede cambiar, ¿cierto? ¿Qué haría aquí? El amarillo. Y este quedaría aquí. ¿Cuál es el consumo de activos? No hay. Esto sería factor de potencia unitario. ¿Dónde quedaría? Aquí. Entonces el generador, factor de potencia unitario, inyectando la potencia activa. Entonces, con la excitatriz controlo el aporte o consumo de reactivos. Y fíjense que básicamente la proyección de EA sobre EFI me dice si consume o aporta reactivos. ¿Cómo así, profe? Sí. Si ustedes hallan por ejemplo, para el triángulo rojo, que es donde consume reactivos. Este ladito de este triángulo, ¿quién sería? Coseno de delta. Como es menor que BFI, consume reactivos. Pero por ejemplo, triángulo EA coseno de delta es más BFI entre aportes. Y en el amarillo, EA coseno de delta es igual a BFI. Entonces, ¿qué hace? Es factor de potencia unitario, los reactivos son cero. Entonces, en este caso se resume en lo siguiente. Voltaje y frecuencia los coloca el barraje, es decir, el gran sistema. Y el control, entonces, la potencia activa la controlo con la turbina y la potencia reactiva que sale dentro del generador la controlo con quién? Con la corriente de campo, con la excitatriz, con la excitación. Caso contrario a lo que habíamos visto en el caso anterior cuando operaba solo. Cuando el generador operaba solo, ¿cierto? Pasaba lo contrario. Y completamente lo contrario. P y Q lo determinaba la carga, la frecuencia la controlaba con la turbina y el voltaje la controlaba con la excitación. Ahora, al revés. P turbina, Q excitatriz, frecuencia y voltaje lo pone el paquete mismo. Bueno, muy bien. Ahora nos vamos para el último modo de operación. ¿Cuál es el último modo de operación? Cuando el generador síncrono opera en paralelo con generadores síncronos o generadores con generadores de igual tamaño. Cuando hacemos referencia a igual tamaño es que sean del mismo orden, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos un generador de 20 megas, un generador de 25 megas, ¿sí? Por ejemplo, si tengo un generador de 2 kilowatts y los otros generadores son de 50 megas, pues ya es un caso de barraje infinito, que mi generador es pequeño con respecto al sistema. Este generador síncrono operando en paralelo con generadores de igual tamaño es el caso más cercano a la realidad. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos un generador, tenemos otro generador, tenemos otro generador, y esos van a operar en paralelo, ¿cierto? En paralelo. Podemos tenerlos así concentrados, como podemos tener, por ejemplo, una red, ¿no? Entonces, nuestro sistema eléctrico de potencia, nuestro C, ¿cierto? Es una red, ¿cierto? De transmisión, de subtransmisión, de distribución, toda esta cuestión, donde los generadores, ¿cierto? Van a inyectar su potencia, es decir, están operando en paralelo, conectándose a ese sistema interconectado nacional. Bueno, nosotros sacamos la energía del sistema eléctrico de potencia. Entonces, esos generadores sin energía al sistema nosotros los sacamos. ¿No? Esos generadores están operando en paralelo, están conectados en paralelo a la red que conforma todo ese sistema eléctrico interconectado. ¿Listo? Ahora,
cuando yo voy a meter mis generadores, pues tengo que hacer el mismo proceso, ¿no? Si yo voy a conectar esto acá, pues tengo que sincronizarme, toda esa cuestión. Ahora, ¿qué pasa cuando los generadores operan en paralelo? O sea, no es que ya no es un barra infinito, ya no es que lo que yo haga no va a afectar el voltaje y la frecuencia, ya es más de controlar. Y por eso ese set necesita un sistema de control, ¿no? Para distribuir las potencias, bueno, en fin. ¿Qué sucede? Bueno, resulta que lo que va a dominar aquí es que todos mis generadores van a inyectar una potencia. Entonces, cuando sume la potencia del generador, ¿no? Es igual a la suma de todas las potencias de las cargas, más la suma de las pérdidas que hayan en el sistema. Las pérdidas en el sistema, pues son las pérdidas de la línea de transmisión, también las pérdidas, por ejemplo, en los transformadores, bueno, todo el tipo de pérdidas que hay. Colocamos desde K igual a 1 hasta un O. ¿Sí? Es decir, se tiene que dar un balance de energía. Lo que yo genere tiene que ser lo que se consume más lo que se pierde. Y ese balance de energía tiene que darse tanto en potencia activa como en potencia reactiva. ¿Sí? ¿Cierto? Tiene que darse en activa y tiene que darse en reactiva. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hablando del sistema de conocimientos, el mercado de la energía no es como el mercado de las papas, el mercado de los productos, ¿no? Que usted, por ejemplo, saca su costal de papas a venderlo y lo que no lo vende lo guarda. No, en el mercado de la energía que tenemos unos generadores que están en un determinado tiempo inyectando energía y unos consumidores que en un determinado tiempo estamos sacando energía del sistema. ¿Qué pasa? La energía no es que se acumule, ¿no? Bueno, profe, pero existen las baterías. Sí, pero en los grandes sistemas de potencia no acumulamos energía en grandes cantidades, ¿no? No es que, yo inyecto 20 megas y consumo 5, entonces me guardo 15. No, es un balance que se da instante a instante. Lo que se consume tiene que ser igual a, bueno, lo que se genera tiene que ser igual a lo que se consume, obviamente adicionándole las pérdidas del sistema, ¿no? Que es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues que aquí la cosa es más libre, ya no va a haber algo como tan restrictivo. ¿Qué se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir el balance. ¿Listo? El balance. ¿Pero qué va a pasar? Bueno, nosotros teníamos la potencia que da el generador, la Q que da el generador, el voltaje de salida y la frecuencia. ¿Qué pasa con esas variables si yo tengo un generador operando en paralelo con el resto de generadores? Pues vamos a verlo en el C2 para de una mejor manera y vemos lo que son generadores. Entonces aquí tenemos dos generadores, el generador 1 y el generador 2 van a operar paralelo. ¿Ya? ¿Qué pasa? Cuando yo hago el diagrama de casas, pues entonces tendré un generador por aquí, ¿cierto? Esa es su característica. Otro generador por acá, característica. Esto matemáticamente sería, la potencia del generador 1 sería el SP1 por la frecuencia vacío de ese generador, bueno, la frecuencia del sistema. Y la potencia del generador 2 tiene que ser igual a quién? A SP2 por la frecuencia vacío, la frecuencia del sistema. ¿Listo? Y así sucesivamente con todos los generadores que haya. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la restricción? Que la sumatoria de las potencias generadas, en este caso la potencia que genere 1 más la potencia que genere 2, tiene que ser igual a la potencia de la carga. ¿Qué quiere decir? Que entonces aquí va a haber un punto de funcionamiento en el cual, ¿cierto? Lo que me aporte el generador 2 más lo que me aporte el generador 1, la distancia que hay de acá hasta acá, es la potencia de esa potencia, pues ya van a hacer el balance del sistema, las pérdidas que tiene un sistema, bueno, en términos generales, ¿no? Entonces aquí tenemos la potencia de la carga. ¿Cuál es la restricción? Que se tiene que cumplir esto, ¿listo? Este diagrama de casa, ¿qué es? Es potencia versus frecuencia, ¿no? Donde aquí tenemos
la frecuencia de vacío del generador 2, y aquí tenemos en verde la frecuencia de vacío del generador 1. ¿Qué pasa con esas dos frecuencias? Son diferentes, y fíjese, ¿quién asume más potencia? El que tiene mayor frecuencia de vacío. ¿Y por qué tiene mayor frecuencia de vacío? Hay más potencia en la turbina. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a pasar? Aquí la frecuencia no se va a mantener constante, ni el reparto de frecuencias. Yo voy a poder controlar todo. ¿Cómo? Entonces, decidamos, por ejemplo, bajarle un puntico a la potencia del generador 2. Entonces, reduce la inyección de energía en la turbina. ¿Qué pasa con la curva? La curva baja, ¿cierto? Entonces, vamos a bajarla drásticamente. La curva baja, bajó, ¿cierto? ¿Qué pasa? Al bajar resulta que el balance se tiene que dar. La potencia del generador 1 más la potencia del generador 2 tiene que ser igual a la potencia de la carga. Y la potencia de la carga, si no, supongamos que se está consumiendo lo mismo, la potencia de la carga, si no cambió, tiene que ser una línea roja. Entonces, esa línea roja más o menos, no, más, un poquito más arriba, ¿no? Por aquí. Ahí, tiene que ser la misma. ¿Qué pasó? El generador al cual le reduje la potencia, que es el amarillo, el azul pasó ahora a ser el amarillo, fíjese que redujo su potencia inyectada. ¿Y qué tiene que hacer el otro generador? El otro generador tiene que asumir la potencia que este dejó. Entonces, fíjese, este asume. De tal manera que la distancia entre los dos sigue siendo la misma potencia de la carga. Ah, pero ¿qué pasó con la frecuencia? Fíjese, antes la frecuencia del sistema era esta. Ahora, ¿qué pasó? Uy, la frecuencia del sistema se cayó. Bajó. ¿Y por qué se dio? Pues fácil, porque yo dejé de inyectarle potencia a una máquina. Es decir, yo tenía mis puntos, mi generador 1 estaba inyectando, mi generador 2 está inyectando, y de un momento a otro yo digo, no, le reduzco a la turbina. ¿Qué pasó? Inyecto menos potencia. Pero la potencia y el balance se tiene que dar. Entonces el otro generador asume más carga. Y al asumir más carga, pues entonces, ¿qué va a pasar? Mayor torque inducido hace que se frene la máquina, ¿cierto? Y piense que la frecuencia del sistema bajó. La frecuencia del sistema bajó. No, pero yo quería que la frecuencia del sistema fuera la misma. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que agarrar este TBI, aumentarle la potencia a la turbina del verde. Entonces, aumentemos la potencia. ¿Qué va a pasar? Entonces, va a pasar que el señor, ¿cierto? Va a aumentar su punto de operación. Entonces, vamos a aumentarle el punto de operación por aquí. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Que aumentando la operación, pues recompuse, mire, ahora está ¿sí? Recompuse la potencia. Entonces, fíjese que ya todo puede cambiar. Puedo cambiar la distribución de potencias entre generadores, puedo cambiar la frecuencia del sistema. ¿Ya? Y eso es lo que sucede en términos de sistema eléctrico interconectado. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos con el analizador de red y conectamos el analizador de red, bueno, si ustedes tienen un dispositivo que les permita medir la frecuencia en sus casas, ¿cierto? Tienen acceso a él, conéctenlo y se van a dar cuenta que, por ejemplo, la frecuencia va a estar constantemente cambiando. Entonces está en 60, pasa a 60.01, pasa a 60.02, pasa a 63, ahí inmediatamente en 60.02, 60.01, 60, 59.99, 59.98. ¿Por qué sea eso? Porque la frecuencia, fíjense que la frecuencia del sistema depende del balance de potencia generada y potencia de carga. Cuando la carga se aumenta, la frecuencia se reduce. ¿Sí? Entonces vamos a mirar esto por aquí. Hagamos otro diagrama de casa. Estos dos generadores. Entonces supongamos que tenemos aquí el generador 1, ¿cierto? Tenemos por aquí el generador 2. ¿Ya? Y el punto solución, a ver, aquí está así. Entonces tenemos distribuido las cargas. Esta es la potencia que me da el generador 1. Esta en azul es la potencia que me da el generador 2, ¿cierto? Aquí tenemos el punto de operación, que es la frecuencia de la red. Ejemplo, 60, ¿cierto? Y la carga está siendo asumida solo por esos dos generadores.
potencia de la carga, ¿no? Y la carga es, o bueno, lo que sea. De un momento a otro prendieron un motor. ¿Qué pasó? El prendedor, obviamente, otro motor o una carga, una casa, otra ciudad, bueno, etcétera, a las que quieran ver. Entonces, a potencia de la carga tiene que aumentar, es decir, esa distancia aumenta. Como esa distancia aumenta, fíjense que el punto solución estaría más abajo. Aquí, fíjense, esta sería la nueva potencia, ¿cierto? El generador 2. Y esta sería la nueva aplicación por 1. Pasó, asumir la nueva carga, pero las máquinas se más oriente hacia la carga, el toque inducido que se opone al movimiento más fuerte, y regularon su frecuencia. Entonces ahora es de 59 Hz. ¿Cuánto tiene que ser la frecuencia? La frecuencia tiene que ser 60. Entonces, ¿qué hay que hacer? Decir, no, bueno, generador 1, aumentémosle potencia sub. Generador 2, aumentémosle potencia sub. Por aquí, uy, por aquí. Este sería el nuevo punto solución. En realidad debería ser acá, ¿no? Para volver a componer frecuencia. Entonces, aumente la potencia de la turbina, que sería en una escala adecuada. Escala adecuada por aquí, ¿cierto? Y la azul, pues también, ¿no? A ver, ¿cierto? Por acá. ¿Ya? Le aumentamos la potencia, ¿cierto? A las dos turbinitas, los dos generadores, y entonces la frecuencia se recompuso y cada generador asumió un poco más de potencia. ¿Qué pasa, muchachos? Nosotros en el Sistema Eléctrico Nacional lo que tenemos es un mercado de energía, ¿no? Y ese mercado de energía tiene condiciones de bolsa. La gente que, por ejemplo, los operadores de red, la gente que comercializa energía, que nos vende energía a los usuarios finales, pues van a ese mercado y compran energía. ¿A quién le compran energía? Le compran energía a las empresas que generan energía, ¿cierto? Y pues ahí se despacha los generadores, es decir, indica en una hora del día, en un día específico, cuánta potencia tienen que inyectar. ¿Sí? Puede que no salga despachada, entonces significa que no va a inyectar potencia en una determinada hora. Y eso depende, pues, como todo negocio, ¿no? De los precios, ¿cierto? Es un mercado de energía, que es una materia que se estudia dentro de los programas de ingeniería eléctrica. Aquí en el nuevo pensum que se propone en el nuevo plan de estudios, pues se propone una lectiva que se llama Mercados de Energía, donde se estudia eso, ¿no? La dinámica de la energía, que tiene ese aspecto económico, pero que también tiene el aspecto técnico, ¿cierto? De la generación. Entonces, ¿qué pasa? Este control también permite hacer que yo varíe la generación entre uno y otro, ¿no? Vamos a hacer un caso así como general, ¿no? Supongo que y supongamos que esta es la térmica, ¿sí? Y están ahí los dos, están trabajando, están sacando la carga, pero resulta que, ejemplo, a las 12, ¿cierto? PM, resulta que la térmica no nos sirve, su kilovatio hora está muy costoso y entonces yo quiero que genere poco, ¿cierto? Y que la hidro asuma toda la carga o la mayoría de la carga, suponiendo. Entonces fíjense que el control se permite hacer de la siguiente manera. Vamos a hacerlo de esta forma. Listo. Acá estará la potencia de la carga, ¿sí? Que es más o menos estar repetida equitativamente. Aquí está la potencia que me aporta la hidroeléctrica, ¿cierto? Acá está la potencia que me aporta la planta térmica, ¿cierto? Aquí está la frecuencia. Entonces, la frecuencia del sistema está a 60 Hz, aquí está P. Entonces, resulta que están así repartidos bien, pero a las 12 pm el kilovatio de este señor no salió despachado, resulta que bueno, por X motivo, nos compramos mejor la energía de la hidroeléctrica y yo quiero que esto reduzca, que solo quede aplicando ahí 10%, cuestiones
X, Y, Z, y que este señor asuma el 90% de la carga. ¿Listo? Entonces, fíjense que yo lo que requiero es que la potencia, ¿cierto? Que este señor quede con el 10% nada más, ¿cierto? Porque está muy caro el kilovatio hora de ahí, o sea, se lo compramos toda la hidroeléctrica, entonces la hidroeléctrica va a pasar a generar esto. Pero obviamente la frecuencia tiene que ser 60 Hz. Entonces, ¿qué requiero hacer? Pues requiero ajustar, ¿cierto? La operación de las respectivas turbinas. La hidroeléctrica, que haría acá, le meto más potencia a la turbina hidroeléctrica, ¿sí? A través de válvulas, etcétera, frecuencia nueva, ¿cierto? Aumentó la potencia de entrada, ¿cierto? Pero ¿qué tengo que hacer con la térmica? Para que su punto de operación sea este que tengo que bajarle la potencia a la turbina, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la nueva solución? La nueva solución, pues, será esta que tenemos aquí. Esta es la nueva solución. La misma potencia de carga, solo que ahora repartí la potencia más a la hidroeléctrica, menos a la térmica, mantuve la frecuencia. Entonces, fíjense que en este caso, yo puedo hacer todo. Yo puedo controlar la frecuencia y puedo controlar el rato de potencias entre generadores. Aquí estamos haciendo el diagrama de casas. Para un generador es de casas, para dos, ¿cierto? El tercer generador, ¿dónde lo coloco? No puedo, ¿cierto? Bueno, hay que hacer un tercer eje por acá. Entonces ya sería un plano ahí para dar los puntos de corte. Entonces, en el cálculo, lo que tenemos que hacer es utilizar ecuaciones. ¿Cuáles ecuaciones? Estas que son las restricciones, ¿cierto? La suma de la potencia generada de lo consumido más las pérdidas. Profe, usted aquí no habla de pérdidas, ¿no? No, el sistema de potencia, pues, hablará más de pérdidas, ¿no? Y aquí, pues, esta sería la ecuación de cada uno de los generadores, puntos suspensivos hacia abajo, ¿cierto? ¿Cuántos generadores tengo? N generadores. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cada una de estas ecuaciones tiene que ir a dónde? Aquí. A sumarse. De aquí, pues, la carga que yo tengo. ¿Listo? Entonces, que en este caso yo puedo controlar, ¿cierto? ¿Qué controlar? Con las turbinas. ¿Qué controlo? Los repartos de potencia. Y aparte de eso, la frecuencia del sistema. ¿Sí? Yo puedo aumentar más a este, disminuir a esto, puedo aumentar la frecuencia a los dos, ¿sí? Puedo reducir la frecuencia del sistema, ¿sí? Puedo equiparar, o sea, hacer iguales las inyecciones de potencia entre 1, 2, 3, 4, N. Y ahora, ¿qué va a pasar con los reactivos? Entonces, con los reactivos también va a ser algo muy similar, pero entonces vamos a tener un diagrama de casa que va a ser potencia reactiva versus voltaje. Ya el voltaje no va a permanecer constante, ¿cierto? No va a permanecer constante. El voltaje se va a regular en dependencia de los reactivos. ¿Y cómo controlo los reactivos? Pues ya vimos con el voltaje. ¿Cómo lo controlo? Con la corriente de campo. Recuerden el primer casi la potencia o la frecuencia con la potencia, el voltaje con la corriente, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Un minuto. Continuamos en 5 minutos.